Buenas noches, que la paz de Dios sea en sus hogares, en sus vidas y con los miembros de su familia. Que Dios les bendiga. Tenemos sumo gozo por llevarles nuevamente a sus hogares o donde nos estén sintonizando, donde nos estén escuchando en este momento. Esta es una transmisión en vivo del programa El Poder de la Verdad, con las palabras textuales que siempre me gusta mencionar de nuestro Señor Jesucristo, que se hallan en el Evangelio según San Juan capítulo 8 verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué importante es esta palabra, hermanos. El día de hoy, tal cual como lo avisamos, hermanos, lo anunciamos en las redes sociales, vamos a ver un tema maravilloso, hermoso, pero también delicado, porque miren, hermanos, muy necesario para que todos nosotros nos apercibamos de las cosas que están sucediendo en el mundo. Mire, todas las cosas que están sucediendo en el mundo a la iglesia le atañe. Yo le voy a decir por qué. Porque me refiero a lo que atañe a la iglesia propiamente en el ámbito religioso. Porque el tema de hoy se llama, hermanos, cuidado con los herejes, cuidado con las herejías de los herejes. Hoy vamos a ver, hermanos, qué es un hereje. Vamos a ver la diferencia entre lo que sucede, hermanos, es de que un hereje se confunde con alguien que ha caído en apostasía. La apostasía, hermanos, es mire, ser un hereje es un proceso. Entendámoslo desde el principio. Es un proceso, hermanos, al que se entra, al que el hombre empieza a caminar hacia su destrucción por causa, hermanos, de que se alejó de Dios. Ya no depende de Dios y entonces se empieza a convertir primero cae en apostasía. Ese es el proceso. Primero conoce al Señor y tiene su primer amor y su entrega y es muy obediente y ama al Señor. Pero posteriormente se convierte, hermanos, en un apóstata. Se aparta un poco de la fe. Es un poco. Cuando hablamos de la apostasía vimos esas cosas. Pero hoy vamos a ver algo más delicado, que es ser un hereje, hermanos. Es una pregunta que nos han hecho. A mí me han hecho varias veces esa pregunta, hermano, ¿qué es ser un hereje? ¿Es lo mismo que ser un apóstata? No, hermanos, no es lo mismo. Es por grados, digámoslo así, de depravación. Y miren, hermanos, la gente empieza en el camino de Dios y empieza a buscar la carne. Luego de la carne cae en apostasía y luego de la apostasía, hermanos, cae en la herejía. Ya vamos a ver eso, qué importante. Yo quiero leer para principiar unos versículos, mejor dicho. Segunda de epístola del apóstol San Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrán falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Ya vamos a ver que la palabra disolución también se traduce como herejía. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Es delicado esto, hermanos. El apóstol el apóstol San Pedro y también el apóstol, hermanos, Pablo y también Judas, el hermano del Señor, ellos hablan, mire, la epístola de Judas es una sucinta, es bastante lacónica, es pequeña. Es lacónica, es muy pequeña, es una sucinta, son pocos versículos. No tiene, solo un capítulo tiene, pero es todo un compendio donde Dios nos muestra qué es un hereje, qué es ser un hereje. Y vamos a avanzar en algo. Miren, hermanos, la verdad que para nosotros, mire, yo le voy a decir algo muy importante.
el primer hereje que existió en el universo es Satanás. Él se torció, hermanos, totalmente y fue expulsado. Por eso ya vamos a ver más adelante que la única solución con los herejes es expulsarlos. No se puede, hermanos, mire, porque es gente que se autodetermina y son necios y piensan que ellos son más sabios que 7 que saben aconsejar, y ellos no oyen razones, solo oyen su propia razón. Se llenan de amargura y de gran soberbia y se oponen a las autoridades, dice Judas. Son contumaces, rebeldes, y ese es un gran problema. Por eso lo que mandó Jesucristo es: sáquenlos. Dijo Pablo: sáquenlos. Eso así dice. Ya lo vamos a leer. Está en la palabra del Señor. Ahí como que ya está desahuciada una persona espiritualmente. Y entonces Dios lo que manda es de que se expulse, hermanos, a una persona así. Solo bajo ese régimen, bajo esa condición se puede expulsar a alguien de la iglesia. Y ya vamos a ver el proceso. No es solo decir este es hereje y que se vaya, no, hermanos. Tampoco. Porque muchos piensan, miren, hermanos, cuando alguien se cambia de una congregación a otra, hermanos, es tipificado o es acusado de hereje. Pero eso está fuera de la verdad. Eso no es ser un hereje. Si alguien se cambia de una congregación a otra, pero persevera en la doctrina del Señor Jesucristo. Mira, aquí que tengo cerca 2 de Juan, solo tiene un capítulo. Mira lo que dice. Verso 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Va. ¿Sabe qué significa esto? Que si una persona se va de una congregación a otra, pero sigue perseverando en la doctrina de Jesucristo, ese no es un hereje. Pero aquellos, como ya no es campeón de su congregación, ya no pertenece a los suyos, lo marginan, hablan mal de él, le sacan todos los trapitos al sol. ¿Y sabe qué es, hermano? Ya no le hablan, lo difaman. ¿Por qué, hermanos? Yo le voy a decir algo. Si usted está en una congregación y se quiere ir a otra, pero persevera en la doctrina de Jesucristo, usted dice, la Biblia aquí es de Dios. Pero el que se extravía, o sea, esta palabra extraviar aquí se puede traducir como el que pierde el rumbo, un hereje. Es que esto es la cuestión. Alguien que se convierte en hereje es aquel que se extravía de la doctrina. Ya vamos a ver que el camino es la doctrina. La medicina es la verdad contra la herejía. El gran problema es, hermanos, que cada vez hay menos verdad. Ahora lo que tenemos son falacias, verdades disfrazadas, mentiras disfrazadas de verdad, mentiras con un poco de verdad. Cada vez es más escasa, hermanos, cada vez es más escasa la verdad. Por esa razón, hermanos, Satanás ha ganado grandes territorios. Ahora, hermanos, miren. Vamos a avanzar un poco, hermanos, porque mire, esto solo lo estoy haciendo a manera de una introducción. Mire, aquí hay yo escribí algunos nombres, eso fue noticia, usted sabe que fue algo muy mediático en los medios de comunicación, en la televisión, en el internet, en todos lados, se supo de estos grandes o famosos herejes, que con el nombre de Dios y de Cristo arrastraron multitudes. Yo le voy a leer algunos, solo para que usted se tome la idea, que estos son famosos, pero hay un montón que en las iglesias abundan ahora. Mire pues, Jim Jones, que en 1978, hermanos, en el 18 de noviembre de 1978, si no estoy mal, mire, él hizo porque esa es una característica, y lo vamos a ver, de los que son de Satanás, de los herejes, que aíslan a sus seguidores, porque los quieren para sí, para manipularles, son controladores.
Ya no los dejan ni hablar con familiares que les pueden abrir los ojos. Entonces Jim Jones era un hombre, oiga hermanos, tristemente célebre, era muy inteligente, entre comillas, ¿verdad? Pero hermanos, arrastró una gran cantidad de niños, mujeres, ancianos, hombres. ¿Y sabe qué es lo más triste? Profesionales que se supone que tienen 4 dedos de frente, que tienen un seso gris. ¿Y sabe qué, hermanos? Los arrastraron y luego les dio a beber cianuro, un veneno, y murieron más de 900 personas, entre ellos 83 niños. Lamentable. Otro, hermanos, es David Koresh, de la secta de los Davidianos. Oiga, hasta eso, hermanos. Porque miren, hermanos, los que son herejes son narcisistas. Son ególatras, les gusta que los miren, que los admiren. Y hermanos, miren, cuando yo no hago eso, no puedo ser un hereje. ¿Cuándo? Si yo le doy la gloria a Dios, a Jesucristo, miren hermanos, yo me pierdo en la figura, en la persona del Señor Jesucristo. Ahí me refugio, hermanos, y a Él le llevo toda la gloria. Yo jamás voy a ser un hereje. Pero esta gente es narcisista. Pues mire, David Koresh arrastró también varias personas. Usted ya sabe que era drogadicto, que él era adicto a la heroína, era ocioso, pero eso sí, verborrágico. Y se creó un Mesías. Y murieron 86 hermanos. Miren, estaba armado con un arsenal increíble de armas. Ahí se hallaron drogas, se hallaron de todo, hermano, porque él era hasta un gay. Oiga eso, hermano. Era un hombre avieso, un hombre, hermano, sanguinario, perverso. Pero esos son extremos. También, hermanos, hay uno que se llama Shako Asahara, que mezcló doctrinas orientales con cristianismo y hizo una amalgama de todo. Y miren, hermanos, arrastró un montón de gente. Él cayó preso, hermanos, y se disolvió su movimiento. Otro también es Charles Manson, o Mason, no sé ni siquiera pronunciarlo. Pero mire, ese señor hizo unos asesinatos. Era una figura, hermanos, que tenía una influencia increíble, hermanos, sobre esas personas, sus correligionarios. Es que les lavó el cerebro, hermanos. Mire, ¿sabe cómo dice el apóstol Pablo? Yo se los quiero leer para seguir avanzando con esto. En 1 Corintios capítulo 7, verso 23. Yo quiero que quede bien clara esta doctrina. 1 Corintios 7, 23. Por precio fuisteis vosotros comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Por consigna usted no tiene que ser esclavo de ningún hombre. Oiga pues, hermano, aunque sea un líder carismático, aunque sea un hombre justo, usted no debe ser esclavo de los hombres. Pertenecemos a Jesucristo. Él nos compró con su sangre. Él es el que pagó el precio por nuestra vida. Usted no se haga esclavo de los hombres. 1 Corintios capítulo 7, verso 23. Por precio fuisteis comprados. Jesucristo es el líder preclaro, hermanos, es a quien debemos la vida, a quien debemos todo. Por eso es a Él, hermanos, no a los hombres, a ningún hombre, hermanos. Usted puede tener pastores muy justos, muy correctos, pero no se haga esclavo de ellos. Oiga lo que le estoy diciendo. Eso es lo que manda la palabra de Dios. Y miren lo que decía también el apóstol Pablo. Y lo vamos a leer más adelante. Si alguno de nosotros, o un ángel del cielo, un ser angelical, dice otra versión, os anunciare otro evangelio, el tal sea anatema,
sea condenado, sea maldito, sea apartado, sea cercenado. Eso significa, hermanos. Oiga eso, lo vamos a leer más adelante en Gálatas capítulo 1, es ahí donde él dice eso. Hermanos, que si alguien nos predica otro evangelio, porque nosotros debemos basarnos a este evangelio. Fíjense pues, hermanos, y Bhagwan Shir Rajneesh, de la secta de los Rashkenitas, hermano, también una mezcla oriental hinduista, un gurú, ¿verdad?, que era medio brujo y todo, y arrastró también un montón de personas. Hermanos, entre ellos gente de la alta sociedad en Estados Unidos y en Oriente. Miren, hermanos, y fue un chasco realmente, fue un fracaso. El único que no ha fracasado jamás es Jesucristo. Él es el mismo, dice Hebreos 13, ¿verdad? Capítulo 13, verso 6, porque 7, ahí está. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, hermanos. Es el ser, el único líder que no le va a fallar a usted. Así de que nosotros no nos hagamos esclavos de los hombres. Mire pues, mucho cuidado con los herejes. Jesucristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Quise poner esto porque lo que más ataca la herejía, que proviene, por supuesto, ya lo vamos a ver, de hombres aviesos, de hombres que tienen cauterizada la conciencia, y también de doctrinas de demonios, de enseñanzas del diablo, vienen las herejías, y lo que más atacan es la resurrección de Jesucristo. Vamos a ver algo más. También atacan y niegan que Jesucristo vino en carne. Oiga lo que le estoy diciendo. Cuando alguien, hermanos, ataca la humanidad de Jesucristo y dice, Jesucristo hizo eso porque era Dios, Él no era un hombre. No era un hombre cualquiera. Era un ser extraordinario, pero sí era de hueso y carne, así como lo oye usted. Él nació de una mujer. Él era un ser humano, y por eso padeció y sufrió. Y eso lo ataca también la herejía, hermanos. Desde siempre lo ha atacado. La resurrección, dijo un día Pablo, en segunda de Timoteo, le dice a Timoteo, mira, a estos que dicen que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de muchos, los cuales son Himeneo y Alejandro, a los cuales entregué a Satanás, oiga, por herejes, para que aprendan a no blasfemar. Tú también apártate de los tales, le dice. Oiga, pues, porque ellos negaban la resurrección. Miren, ¿desde cuándo, hermanos? Desde los tiempos, desde como el año, en el primer siglo, por el año 65 o 67. Ya se estaban oponiendo, ya estaban negando que Jesucristo resucitó. No digamos ahora, con tanta teoría materialista. Vamos a seguir adelante. El primero y más grande hereje es Satanás. Él fue expulsado del cielo por hereje. Eso usted lo puede leer en el capítulo 14 y capítulo de Isaías, y en el capítulo 28 de Ezequiel. Un siglo de herejías y herejes. Hermanos, para andar hoy el camino de Dios se necesita prudencia, hermanos. Como dijo Jesucristo, sean astutos, prudentes como la serpiente. Son sigilosas las serpientes, son muy cuidadosas. Ellos no atacan de balde, ellos cuando atacan son certeras las serpientes. Esa es la idea que da Jesucristo. Prudentes. ¿Y sabe cómo? Muy astutos, pero mansos como las palomas, sencillos como las palomas. No quiere decir que nos vamos a arruinar, vamos a ser astutos. No, hermanos. Como un soldado, este es un ejemplo, en territorio enemigo, que al pasar por un campo minado, se imagina cómo tiene que andar, hermanos, un soldado que anda en un campo enemigo y lleno de minas antipersonales.
Oiga, hermanos, machuca, se para en una mina y se acabó su vida. O se van sus miembros inferiores. Eso está en Mateo 10:16, lo que le estoy diciendo. Ustedes, miren, yo los mando como ovejas en medio de lobos. Así es de que sean mansos, oigan pues, astutos como las serpientes, prudentes como las serpientes, pero sencillos como palomas, dijo Jesucristo. Cada día vemos surgir doctrinas nuevas y heréticas, provenientes de hombres siniestros, espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que cobran notoriedad por la comezón de oír y por la gran ignorancia de las escrituras. Es que ahí está el meollo del asunto. Estos no habría engañadores si la gente conociera la verdad, pero siempre van a haber engañadores porque hay engañados, porque hay gente susceptible. Miren, hermanos, hay gente que es de veras proclive a ser engañada. ¿Con qué facilidad la engaña cualquier hombre? Solo porque le ven la Biblia, ya lo catalogan que es de Dios. No, hermanos, por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Es que la palabra de Dios está llena de esto. Por eso es lamentable ver tanta gente, hermanos, aplaudiendo las herejías. Qué tristeza, hermanos. Pero es porque hay ignorancia de las escrituras. Y mire, y hay una gran facilidad para extender el error. Ahora, por los medios de comunicación se puede extender el error. Y se le da énfasis. Mire, yo ya puse alguna vez este ejemplo. Si yo me invento una doctrina, hermanos, y la empiezo a hacer mediática y la llevo a los medios de comunicación y dale anunciando, va a llegar el día que va a calar, aunque sea una herejía, hermanos, y va a ser aceptado. Eso, mire, lo dice 2 de Corintios. Aquí hay muchos versículos que yo no puedo leer. El magno consejo divino es: apártate de los tales. Eso le decía Pablo a Timoteo, y Dios nos lo dice a nosotros. Y no los recibáis en casa. Eso lo dice el apóstol Juan. Aquel que viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina que es conforme a la piedad, que es conforme a la doctrina de los apóstoles y Jesucristo, no lo reciban en casa ni le digáis bienvenido, porque el que hace eso participa de sus malas obras. No le digan bienvenido, hermanos. Rechace todo aquel. ¿Por qué, hermanos? Mire, muchos dicen, es que todos tenemos derechos. Sí, hermanos, pero también tenemos derecho a que se respete la verdad. Hoy debiera resonar las palabras del apóstol Pablo: si alguno predica otro evangelio, sea anatema. Oiga, hermano, lo vamos a leer al final. Vamos a pasar a algo. Etimología de la palabra herejía. La doctrina apostólica enseña que la herejía se debe extirpar. Ahí no hay componendas, hermanos, ahí no hay negociación, porque ya es una persona que llevó un proceso de destrucción en su mente, en su espíritu y en su alma. Ya no se puede hacer nada. Solo Dios y Él hay que se arreglen las cuentas. Pero no es posible que vaya a contaminar a otros hermanos. No es posible eso. Mire, entonces dice, hay que extirparlos de raíz de la iglesia, con decisiones radicales. Mire, citas como, eso lo dijo Jesucristo en Mateo: si ustedes pecan alguien contra ustedes, vayan y repréndanlo ustedes y él. Si no lo oyen, lleva a otros testigos. Y si no, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, sáquenlo y considérenlo un pagano, dice, porque se ha condenado por su propio juicio. Eso también dice Filipenses, también lo dice Primera de Timoteo. Aquellos que causen divisiones, le dice Pablo a Timoteo, después de una u otra exhortación, deséchalo, porque el tal se ha corrompido por su propio juicio. Eso se lo dice también a Tito en el capítulo 3:10. La personalidad y características más recurrentes de los herejes y sus doctrinas es importante identificarlas, hermanos. ¿Saben por qué? Para que nos podamos apartar
y que cuando ellos sean castigados, usted no sea castigado juntamente con ellos. Eso lo dijo Jesucristo. Miren, fíjense en los falsos profetas que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Oiga pues, Mateo 7, 15, 20, eso es lo que ahí dice. Herejía del griego jairesis o heresis y jaireomai, que significa elección propia o autodeterminación, como dicen ahora, una expresión más moderna. Preferencia, disensión, herejía, secta, camino alterno, enseñanza paralela, etcétera. Perdón. Eso es lo que significa esto, hermanos. Cuando una persona decide dejar de lado la enseñanza bíblica, la enseñanza de la palabra de Dios, y se dedica a la enseñanza extracátedra, que no está aquí. Por eso cuando usted oiga a alguien que, miren hermanos, le dice a usted que es paranoico y que oye voces y que por ahí tiene otro evangelio espiritualista, hermanos, tenga cuidado, porque esos son los más propensos, los más proclives a ser engañados y a caer en las herejías. Después empiezan a decir cosas que no hay aquí, hermanos, de su propio corazón, y miren, es fruto de sus propias experiencias y de sus propios razonamientos. Ya no necesitamos eso. Si la palabra de Dios alumbra, dice en el libro de los Salmos, y hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender, oiga, a los simples. Eso, yo no necesito más que esto, hermanos. Que sí, que un libro que dijo, no sé, no, hermanos. Los pensamientos humanos nos hacen divagar a nosotros. Vamos a ver algo importante. Los principios, sana doctrina o herejía destructora. Mire pues, Salmo 85:13 dice, la justicia irá delante de él. Habla de Jesucristo, es un salmo mesiánico. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. El camino del Hijo de Dios son los pasos de Cristo, las doctrinas del Señor. No hay otras. Que sí, que por ahí que viene otra idea, otra modalidad. No, hermanos. Lo seguro, como dijo el apóstol Pedro, y tenemos la palabra profética más segura. Esto es seguro, a la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca. Oiga, y el lucero de la mañana salga a nuestros corazones. Es la palabra más segura. El libro de Hebreos dice que es como una firme ancla del alma. La palabra de Dios. Efesios 4:14 ahí dice, si mal no recuerdo, dice, no seáis como niños fluctuantes, llevados por todos lados, se lo voy a parafrasear, por todo viento de doctrina. Eso es, hermanos. Los vientos de doctrina soplan del norte, del sur, vienen de la India, vienen de allá de China, vienen de América del Sur. Pero usted no le haga caso. Usted y su relación con Cristo. Si es tan sencilla la palabra de Dios. No necesitamos más. Primera de Timoteo 6, ese sí quiero que lo leamos. Miren lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 6, mire, 3:5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras, ¿ya vio?, de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, oiga, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, se vuelven avaros, empiezan a explotar lo que saben.
Apártate de los tales. Ese es el consejo, hermanos. Apártese de ese tipo de gente que, mire, es verborrágica y entre todo lo que dice un montón de necedades. Segunda de Timoteo 4:3, aquí lo tengo cerca. Porque en los postreros tiempos el Espíritu dice claramente, mire pues. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuando usted oiga esas fábulas, esos cuentos de viejas, hermanos, esas historietas, miren, hermanos, de verdad, hombre, apártese. Eso no lo debiera usted. O cuando empiece a oír esos chistes de mal gusto, esas bromas que no edifican, ¿para qué quiere oír usted y perder su tiempo? Usted tiene un tiempo contado. Un día se va a morir. ¿Y de qué le sirve estarse riendo a carcajadas frente a esos payasos histriónicos? Sí, hermanos, yo no sé cómo pueden oír a alguien que les predica solo con bromas y chistes. Se volverán a las fábulas. Otra versión dice, hermanos, es que mire, es que la palabra de Dios es perfecta, hermanos. Y se volverán a las burlas. Así dice la otra versión popular. Y se volverán a las bromas. Es que, hermanos, de verdad que es cierto. Se volverán, miren, hermanos, es gente bufona. Hay una palabra que una versión usa y se volverán a las bufonadas. No dice fábulas. A los cuentos dice otra. Otra dice a las bufonadas. A aquellos chistes. Mire, la gente riéndose y aplaudiendo eso. No, hombre. Y Hebreos 13, 8, 9 dice que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, oiga pues, que no nos dejemos guiar por cualquier tipo de doctrina. Dice. Oiga, se lo voy a leer porque aquí está cerca. Aquí está cerca, 13, 8, 9. Miren lo que dice. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón en la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Oiga, no se deje llevar de diversas doctrinas y extrañas. Esto, hermanos, aquí está. Es que mire pues, pero hay un problema ahora de que muchos ahora predican con la Biblia las bufonadas y las doctrinas extrañas. Porque hacen alegorías y sacan de la Biblia lo que la Biblia no dice. Ellos cuentan y dicen lo que la Biblia no cuenta. Ellos se inventan, hermanos, y miren, de una manera alterna, sacan versículos de aquí y de allá, pero sin ninguna congruencia, sin ninguna congruencia espiritual. Alegorizan todo, hermanos, y a todo le sacan una moraleja. Y eso es lo que enseñan. Y la gente feliz, abismada, ay, qué bonito. Hermanos, eso no edifica, eso informa, pero no salva. Eso es lo que pasa. De organizaciones religiosas a sectas heréticas. Eso es lo que está pasando. Muchas congregaciones empezaron bien, hermanos. Empezaron perfecto, miren, con mucho celo, con mucha entrega, con un amor especial. Eso yo lo sé, hermanos. Yo conozco de muchas congregaciones que empezaron re bien, con mucho amor, pero empezaron, hermanos, a imponer cosas. Empezaron a desviarse. Por eso le digo, primero es la apostasía. Empezaron a apostatar, a meterle su propia cuota, miren, hermanos, emotiva. Se empezaron a volver, hermanos, miren, incontinentes emotivos, emocionales. ¿Y sabe qué, hermanos? Le empezaron a agregar al evangelio. ¿Sabe cómo dice Proverbios 30, en el capítulo, versos 5 y 6? La palabra de Dios es perfecta, probada en horno de fuego, en horno de tierra,
y aprobada 7 veces. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda el Señor y seas hallado mentiroso, dice. Ese es el problema de muchas congregaciones. Empezaron bien y terminaron mal. Como le dice Pablo a Timoteo, a los Gálatas en el capítulo 3, verso 3. Ustedes, insensatos, habiendo empezado por el Espíritu, van a terminar en la carne. Eso le ha pasado a mucha congregación. Después de muchos años se cobran un montón miren, hermanos, ahí sí que empiezan a agarrar confianza con Dios y empiezan a agregarle algunas cosas, una cuota personal. El líder empieza a hacer, miren, hermanos, un montón de devaneos y empieza a guiar mal a la grey. Y empiezan a practicar cosas que no están de acuerdo a la sana doctrina. Ese es un problema, hermanos. Primera de Corintios 4:6. Quiero que lo leamos, le voy a explicar por qué. Primera de Corintios 4:6. Miren qué versículo más tremendo del gran apóstol Pablo. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros, oiga pues, aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno de nosotros os envanezcáis unos contra otros. Oiga pues, mire qué hombre más, mire qué perfección en el evangelio del apóstol Pablo. Para que ustedes por causa de nosotros aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. Usted no tiene que pensar más de lo que está escrito. No, hermanos. Ya no más, mire. Tenemos suficiente con lo que aquí está escrito. No pensemos más allá. Jesucristo decía en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan: el que cree en mí, como dice la Escritura. Oiga, el efecto de creer en Él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en su nombre, porque el Espíritu aún no había venido. Oiga pues, y dice el apóstol Pablo también, miren hermanos, recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Porque es que la palabra viene primero, nos limpia y después viene detrás el Espíritu Santo. Pero si yo lo que oigo son fábulas, oiga, hermanos, si lo que oigo son cuentos, bufonadas, un ambiente histriónico, miren hermanos, solo oigo moralejas. ¿Y quién me puede dejar eso? La verdadera palabra tiene el poder para limpiarme y llevarme a Cristo y traer el Espíritu sobre mi vida. Primera de Tesalonicenses 2, 4, 6. Mire pues, esto es maravilloso. No se lo voy a recitar, pero oiga lo que dice Pablo aquí. Bueno, 2, 4, 6, perdón. Porque según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como ustedes ya saben, ni encubrimos avaricia. Dios lo sabe. Mire, es que qué hombre, hermanos. Bueno, de veras que ahora el perfil de un hereje. Esto es bien importante y aquí es donde me quiero detener antes de llegar a la conclusión. Mire pues, hay muchas características de la personalidad de un hereje. Alguien que ya está infectado con ese virus, digámoslo así, de esa manera, con esa enfermedad mortífera
mortal de la herejía es bien claro, hermanos. Mire, eso, hay varias cosas, pero mire, bíblicamente son personas narcisistas, que les gusta, mire, son gente, hermanos, adusta, y que les gusta, hermanos, llamar la atención. Ellos les gusta, mire, padecen de síndrome de atención. Si no se les presta atención, se molestan. Aparte de eso, son gente muy mística, excéntrica, que miren, hermanos, son paranoicos y oyen cosas. Se sienten iluminados por eso y sienten que ellos son especiales, que Dios los trajo para una misión. Mire, cuando alguien solo de eso le habla a usted, es porque lo quiere atraer hacia usted, hacia él. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, verso 29. Porque yo sé, dice, que después de mi partida entrarán entre ustedes hombres perversos, y de ustedes mismos se levantarán hombres perversos y malignos, que hablarán cosas malignas y arrastrarán a los hermanos tras de sí, dice. Es gente que, hermanos, lo que le gusta es la atención. De veras, hermanos, de verdad. Les gusta que los adulen, que los lisonjeen, que los estimen. Hermanos, eso no es así. Mire pues, un hereje se pasa sobre los mandatos de Dios de cualquier manera. No, hermanos, mire, Jesucristo dijo que el obrero de Dios debe ser marido de una mujer. Pues estos se pasan y empiezan a malinterpretar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Es que estamos hablando que la iglesia se guía por la doctrina de Jesucristo. Y la doctrina de Jesucristo enseña de que el hombre debe ser marido de una sola mujer. No hay poligamia, yo no puedo tener varias mujeres. Hermanos, eso es, olvídense, eso está prohibido. Aparte de eso, miren, hermanos, el hereje es un ser, ¿saben cómo, hermanos? Controlador. Eso es bien importante que usted lo sepa. Cuando alguien quiere controlar hasta sus actividades íntimas, su casa, todo, lo quiere controlar. Eso no es de Dios, hermanos. El que controla nuestra vida es el Espíritu Santo. Sí, hermanos. Mire, es usted el que es guiado en todo. Yo no estoy diciendo con esto, mire, usted no puede pedir un consejo, bien. Pero una cosa es que yo pida un consejo a que aquel hombre me controle todo, hermanos, hasta mis finanzas, hasta mi vida íntima. Quiere controlar hasta qué hago en la casa, donde trabajo, todo. Esa persona es, hermanos, ese es un controlador que es parte de una personalidad de un hereje, de alguien que es proclive a ser un hereje, es un candidato a ser un hereje en la iglesia. Aparte de eso, hermanos, son avaros. Por eso les digo, como son controladores, quieren controlar cuánto gano para poder tener acceso a mis cuentas, para tener acceso a mis bienes. Se sienten dueños de las almas y de los bienes de ellos. Miren, hermanos, 2 Corintios 11, ahí habla muy bien, dice que estos son obreros fraudulentos, falsos apóstoles. Obreros fraudulentos que se disfrazan como ministros de Cristo. Pero ¿qué dice si Satanás también hace lo mismo? Y así disfraza a sus discípulos. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Cuando ahí salga alguien que dice que es apóstol, no le crea, hermanos. Si usted quiere creer es su problema, pero la Biblia no enseña eso, hermano. Mire lo que dice. Son falsos ministros del Señor. Obreros fraudulentos, apóstoles mentirosos. Esos son engañadores, hermanos. Tercera de Juan, versos 9 al 10, ahí habla de Diótrefes, que siempre le gustaba tener el primer lugar en la iglesia. Oiga eso, hermanos. Le gustaba tener el primer lugar en la iglesia. Y ese es un gran problema.
porque Diótrefes echaba a los hermanos que no se sujetaban a él. Así es esa gente, hermanos. Mire, otro perfil del hereje es que es esclavo del sexo. Son esclavos de su vientre, dice y de pasiones diversas. Eso es cierto, hermanos. Va, y para terminar le voy a decir algo muy importante que hace un hereje. Un hereje lo que trata de hacer, hermanos, es separar a sus seguidores. ¿Sabe cómo lo hace? Quiere separar a sus seguidores de la sociedad, aislarlos, llevarlos, miren, sobre pretexto de que hay que santificarse al Señor. Momento, hermanos. Están en el mundo, pero no son del mundo, dijo Cristo. Usted vino a este mundo y estamos aquí, comulgamos con el mundo, pero no participamos de sus malas obras. Jesucristo hizo lo mismo. Yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de él. Quiere decir que usted va a estar dentro del mundo. Por eso esa doctrina de que aíslan a la gente, miren, hermanos, si la quieren sacar de la sociedad y los vuelven antisociales. Ya no comulgan ni con sus familiares, ni con sus amigos, ni con vecinos, ni nada. Ah, porque ellos están santificando. Hermanos, si yo puedo santificarme aún teniendo comunión con la gente, digo, platicando con la gente, comunicación, perdón, teniendo comunicación con la gente. De hecho, hermanos, mire, uno participa con las personas en algunas actividades, pero no habla igual que ellos. No hace las obras que ellos hacen. No hablamos igual, no comemos igual, ni nos vestimos igual. Porque hay diferencia y eso, esa luz alumbra, hermanos, y puede sacar del error a muchos. Pero ese es el gran problema. Y como le digo, lea la epístola del apóstol Judas, o de Judas, hermanos. Y usted ahí va a ver algo bien importante. Leamos Gálatas. Yo quiero ir terminando con esto, hermanos. Estoy un poco malo de la garganta. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado de algunas cosas, hacer algunas cosas para el Señor. Miren lo que dice aquí. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros los ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente es en vano. Y voy a terminar aquí también. Estoy maravillado, capítulo 1, verso 6, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, oiga, o a un ángel o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes lo había dicho, dice Pablo, y ahora lo predico, lo digo. Si alguno os predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo vuelve a repetir. Miren, hermanos, yo le voy a contar algo y con eso concluyo. Nadie, quiero que esto quede bien claro ante usted que me oye. Usted es testigo de lo que le estoy diciendo. En este momento, ningún teólogo, ningún siervo de Dios, ningún hombre de Dios, ningún hombre está autorizado, oiga lo que le estoy diciendo, para marcar tendencias con sus palabras, tendencias
para la iglesia. Como quien dice, nuevas formas de doctrina. Tendencias que muevan hacia otra dirección la iglesia. Ninguno tiene esa jurisprudencia. Ninguno tiene esa autorización de marcar tendencias para la iglesia. Las tendencias que nosotros tenemos, la forma del evangelio que practicamos, es el que nos legó Jesucristo y sus 12 apóstoles, y que están plasmados en las Sagradas Escrituras. Ese es el evangelio que está aprobado por Dios para alcanzar la salvación. Si usted busca otro, lo lamento, pero usted va a otro lugar, menos al reino de Dios. El día que muera no va al cielo, porque es un evangelio diferente, es otro camino. Oiga pues, ningún teólogo, ningún líder religioso, ningún pastor o alguien que se llama apóstol, con sus enseñanzas puede marcar tendencias para la iglesia. Esa forma que recibimos del evangelio ya está plasmada por Jesucristo. Y aquí está, hermanos, leyendo lo cual podemos entender, mire, más de lo que está escrito ya no hay que pensar, hermanos. Usted me dirá, ¡ay, qué legalista! Pues como usted quiera. Pero miren, hermanos, es triste, hermanos, es que no vamos a hacer de esto un sincretismo, que cada uno es un pensador y trae ideas nuevas. No podemos hacer eso. Ninguno tiene la autorización. Entonces la iglesia sería un sincretismo. No, hermanos, la forma del evangelio ya está dada. Y si usted viene y voluntariamente se entrega a esta forma de doctrina, viene a obedecerla, no a cambiarla. Así es de que, oiga, le vuelvo a repetir esto y con esto concluyo. Ningún hombre, ninguna persona, ningún líder religioso en este tiempo, y nunca lo ha tenido, puede marcar tendencias para la iglesia. Así de que usted, ¿qué hace defendiendo a Ellen de White, a Martín Lutero, a Calvino? Ellos pasaron y ellos no pueden marcar tendencias para la iglesia. La forma de la sana doctrina ya está aquí, hermanos, y nos la legó Jesucristo con su glorioso sacrificio. Le dejo eso. No podemos hablar cosas extra cátedra. En otras palabras, que no se ajusten a lo que ya está escrito, para que en nosotros no penséis más de lo que está escrito. Primera de Corintios, capítulo 4, verso 6. Para que por causa de nosotros, oiga, no piensen más de lo que está escrito. Ni el apóstol Pablo tenía ese cuidado, que su vida como aquel gran apóstol de Cristo, que tenía experiencias sobrenaturales, por eso él no basó su mensaje en sus experiencias, digámoslo así, paranormales, en sus experiencias espirituales, sus sueños, sus visiones. Él no habla de eso. Él habla de lo que Cristo le revelaba para la iglesia. ¡Qué hombre más maravilloso! Los apóstoles del Señor, para que en ellos no viéramos más allá de lo que está escrito. Pero ahora se levanta alguien. ¿Y sabe cómo yo a alguien que se llama apóstol hoy? Yo lo escuché cuando decía algo, hermanos. Y miren, hermanos, solo oí como 4 minutos porque me pareció un hombre de veras... miren, hermanos, lo que pasa es que hace muchas conjeturas personales. Yo creo, me parece, es posible. Yo lo que veo es que es posible que suceda. Hermanos, mire, nosotros no podemos especular las cosas de Dios. Las cosas de Dios tienen certeza aquí en la palabra de Dios. Miren, yo lo que pienso es posible que suceda. Miren, hermanos,
Eso no cabe aquí. Para que en usted, para que en mí no piensen más de lo que está escrito. Que Dios nos guíe, hermanos. Que la palabra de Dios nos enseñe a oír y a identificar a los herejes, aún por nombre. Cuando usted tache a alguien en herejía, apártese de los tales. No le diga bienvenido. Esa es la orden de la palabra del Señor. Los voy a, en estas plataformas pueden comunicarse con nosotros. Que la paz de Dios esté con usted, que Dios lo guíe en el camino. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger y gozará de paz. A Dios sea la gloria. Amén y amén.